El primer periodo intermedio y el Imperio Medio son fundamentales para entender cómo el Egipto faraónico se fue consolidando como una gran potencia. Recordemos que el Imperio Antiguo fue una época de centralización del poder en la figura del faraón, quien era considerado un dios viviente y el garante del orden y la estabilidad del país. A medida que el poder de la corte central se debilitaba, los funcionarios locales comenzaron a ganar más autonomía, lo que sentó las bases para el caos que marcaría el primer periodo intermedio. El primer periodo intermedio es una etapa de inestabilidad y fragmentación que sigue al colapso del antiguo imperio. Durante este periodo, Egipto no estuvo bajo un solo gobierno central, sino que se dividió en varias regiones o nomos, que eran gobernadas por diferentes dinastías locales. Entre las razones de esta fragmentación encontramos el agotamiento de los recursos del Estado, el debilitamiento de la autoridad faraónica y el descontento generalizado de las clases bajas y medias debido a la alta carga tributaria. Las dinastías que gobernaron durante esta época fueron esencialmente locales y en muchos casos lucharon entre sí por el control del país. En este periodo, se destacan dos grandes regiones, el Alto Egipto, cuyo centro era la ciudad de Tebas, y el Bajo Egipto, con su capital en Heracleópolis. Estas dos regiones estaban en constante conflicto y aunque algunas dinastías de ambos territorios lograron ejercer una influencia sobre todo Egipto, no hubo una unidad política como durante el Imperio Antiguo. Este periodo también es relevante por la evolución cultural y artística de Egipto. A pesar de la crisis política, los egipcios siguieron desarrollando sus prácticas religiosas, sus costumbres funerarias y sus tradiciones artísticas, lo que permitió que la identidad egipcia se mantuviera sólida. Los faraones de esta época continuaron siendo vistos como representantes de los dioses, aunque su poder era mucho más limitado que el de sus predecesores. Después de casi 2 siglos de fragmentación, el Imperio Medio surgió como una respuesta a la inestabilidad del primer periodo intermedio. El unificador de Egipto en este caso fue el faraón Mentuhotep II, quien, con el apoyo de los nobles de Tebas, logró derrotar a las fuerzas del norte y reunificar Egipto en el 2050 a.C. Su victoria marcó el inicio de la 11ª dinastía y con ella el comienzo de una nueva era de estabilidad y prosperidad para Egipto. El Imperio Medio se caracteriza por una mayor centralización del poder y un fortalecimiento de la autoridad faraónica. Aunque el poder del faraón seguía siendo absoluto, se adoptó un enfoque más pragmático en la administración del país. El faraón ya no era visto únicamente como un dios, sino también como un líder justo y sabio, un gobernante capaz de tomar decisiones en beneficio del pueblo. Una de las características más destacadas del Imperio Medio fue la expansión territorial de Egipto. Durante esta etapa, Egipto volvió a consolidarse como una gran potencia regional, ampliando su influencia en Nubia y en el Levante, regiones que eran estratégicamente importantes para el comercio y la seguridad del país. En Nubia, por ejemplo, Egipto estableció una serie de colonias y fortificaciones para asegurar el control de las minas de oro, que eran esenciales para la economía egipcia. A nivel cultural, el Imperio Medio es conocido por un renacimiento de la literatura, la arquitectura y las artes. Los faraones de esta época patrocinaban grandes proyectos de construcción, como templos, pirámides y murallas, que reflejaban el poder y la riqueza del Estado. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. En literatura, la instrucción de Amenemhat, un texto que refleja las preocupaciones de un faraón sobre la sucesión y la estabilidad, es uno de los documentos más representativos de la época. A mediados de 1800 a.C., lo que comenzó como una migración paulatina de libios y cananeos hacia el delta del Nilo, se transformó con el tiempo en conquista militar de casi todo el territorio egipcio por parte de los hicsos, originando la caída del Imperio Medio. En resumen, el primer periodo intermedio y el Imperio Medio muestran cómo una civilización puede pasar de la unidad a la fragmentación y luego volver a la estabilidad mediante la resolución de conflictos internos y externos. El primer periodo intermedio, con su fragmentación política y social, dejó claro que el poder centralizado del Imperio Antiguo era vulnerable a las tensiones internas, pero también permitió el florecimiento de una identidad cultural egipcia que perduraría a lo largo de los siglos. Por otro lado, el Imperio Medio representó un renacimiento para Egipto, con una nueva organización del poder que permitió al país consolidarse como una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. A pesar de las crisis y los conflictos, Egipto logró encontrar un equilibrio que permitió su continuidad durante más de 3000 años, convirtiéndose en una de las civilizaciones más influyentes de la historia de la humanidad.